En medio de la conmoción global que siempre rodea la elección de un nuevo líder de la Iglesia Católica, comenzó a circular con fuerza un nombre inesperado: Robert Francis Prevost. Para algunos, su nombramiento causó asombro. Para otros, despertó una nueva llama de esperanza. Con más de 1.000 millones de seguidores repartidos por los 4 rincones del planeta, la Iglesia observa con atención cada gesto y decisión del nuevo pontífice, mientras el mundo entero se pregunta: ¿quién es, en realidad, este hombre que ahora ocupa el trono de San Pedro? Aunque muchos católicos solo conocieron la existencia de Prevost tras su elección como líder máximo de la Iglesia, él ya desempeñaba roles importantes y discretos en los bastidores de la institución desde hace muchos años, siendo una figura respetada por su equilibrio, humildad y capacidad de diálogo. Robert Francis Prevost nació en Chicago, en el estado de Illinois, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955. Creció en un hogar profundamente católico, donde la fe no solo era una tradición, sino una parte esencial del día a día familiar. Desde su juventud, demostró una inclinación especial por la vida espiritual y comunitaria. A una edad temprana, se sintió fuertemente atraído por la Orden de San Agustín, una congregación conocida por su sólida herencia intelectual y por promover una vida en fraternidad. Decidido a seguir este llamado, ingresó en la vida religiosa como agustiniano, dando su primer paso con los votos simples en el año de 1977. 4 años después, en 1981, hizo su profesión solemne, asumiendo de manera definitiva su compromiso con la vida consagrada. Durante este periodo, se sumergió en los estudios teológicos y desarrolló una mirada atenta a las cuestiones sociales, lo que moldearía su pensamiento pastoral en los años siguientes. Y mira, si este tema toca algo dentro de ti y te hace reflexionar sobre el futuro de la fe en el mundo, no pierdas tiempo. Haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto demuestra que te importa este tipo de contenido y nos ayuda a seguir trayendo historias que el mundo necesita conocer. Y no te vayas. En los próximos minutos, entenderás por qué Robert Prevost podría ser una de las figuras más transformadoras de la historia moderna de la Iglesia, y lo que está por venir podría sorprenderte. Con una formación académica sólida, Robert Francis Prevost no se limitó solo al camino espiritual. También siguió una trayectoria intelectual que combinaba razón y fe, obteniendo licenciaturas en matemáticas y filosofía, 2 áreas que requieren un razonamiento lógico, pensamiento crítico y disciplina. Fue con este perfil multifacético que continuó su formación en el seminario de su orden religiosa, profundizando sus estudios eclesiásticos. En busca de la excelencia, Prevost se trasladó a Roma, donde ingresó en la prestigiosa Universidad Gregoriana, una de las instituciones más respetadas del mundo católico, y obtuvo el título de doctor en Derecho Canónico. Esta base jurídica y teológica le otorgó no solo conocimiento, sino también autoridad para abordar cuestiones complejas de la Iglesia. El 19 de junio de 1982 fue ordenado sacerdote en la Ciudad Eterna, marcando el comienzo oficial de una misión que cruzaría tanto fronteras físicas como espirituales. Desde ese momento, se dedicó intensamente a la formación de nuevos religiosos, enfocándose en la transmisión fiel de la doctrina de la Iglesia y en el fortalecimiento de la vida comunitaria. Pero fue lejos de la grandiosidad de Roma donde su vocación encontró un nuevo sentido. Impulsado por un fuerte espíritu misionero, Prevost fue enviado al Perú, donde permaneció durante casi 2 décadas. Allí, inmerso en la simplicidad del pueblo y frente a las dificultades sociales que enfrentaban las comunidades locales, desarrolló una profunda sensibilidad pastoral. Su presencia no fue solo espiritual, sino también práctica. Estuvo al lado de los más vulnerables, escuchó sus dolores y lideró con humildad. En Perú, asumió diversas responsabilidades dentro de la Orden de San Agustín, entre ellas la de prior provincial,
liderando a sus hermanos de orden en un periodo de grandes desafíos, y más tarde, como superior de la misión agustiniana en el país. Su trabajo llamó la atención por la forma en que combinaba firmeza doctrinal con empatía humana. En 2001, su impacto fue tan significativo que fue elegido prior general de la Orden de San Agustín, el cargo más alto de la congregación, puesto que ocupó durante 2 mandatos consecutivos, hasta 2013. Durante ese tiempo, recorrió varios países, conociendo realidades distintas y llevando un mensaje de unidad, renovación y compromiso con el Evangelio. Durante su tiempo como superior general de la Orden de San Agustín, Robert Prevost emprendió una verdadera travesía global. Visitó comunidades agustinianas en los 5 continentes, lo que le permitió conocer de cerca la diversidad cultural, social y espiritual de la Iglesia Católica en el mundo. Esta experiencia internacional le brindó una visión amplia y estratégica de la realidad eclesial, además de profundizar su capacidad de escucha, empatía y discernimiento. Su presencia constante en contextos tan distintos consolidó su reputación como un líder sensato, compasivo y profundamente arraigado en las tradiciones de la fe cristiana. Era admirado no solo entre los miembros de su orden, sino también por otros sectores de la Iglesia, que reconocían en él un equilibrio raro entre firmeza doctrinal y apertura pastoral. Al finalizar su segundo mandato como superior general, Prevost regresó al Perú, un país con el que ya tenía lazos profundos y afectivos. En 2015, el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Chiclayo, en el norte del país, una región marcada por serios desafíos sociales como la pobreza estructural y la exclusión de comunidades enteras. Prevost se destacó por no mantenerse distante de las dificultades del pueblo. Al contrario, optó por vivir cerca de las personas, escuchando sus necesidades, caminando con ellas y ofreciendo no solo orientación espiritual, sino también apoyo humano y pastoral. Su episcopado estuvo marcado por una espiritualidad intensa, con especial atención a la formación continua de los sacerdotes locales y al fortalecimiento de la vida sacramental, especialmente de la Eucaristía y la confesión, pilares esenciales de la fe católica. Su actuación fiel y dedicada no pasó desapercibida ante los ojos atentos del Vaticano. En 2020, Prevost fue llamado de regreso a Roma para integrar la Congregación para los Obispos, uno de los organismos más estratégicos de la Curia romana. Esta congregación es responsable de ayudar al Papa en la elección de los obispos en todo el mundo, decisiones que moldean el futuro de la Iglesia en cada país. Ya en enero de 2023, el Papa Francisco demostró total confianza al nombrarlo prefecto de este dicasterio, poniéndolo al frente de una de las funciones administrativas más influyentes de la Iglesia. En esta nueva misión, Prevost jugó un papel directo y decisivo en la nominación de numerosos obispos en diversas regiones del mundo, convirtiéndose en una figura clave en el corazón del gobierno eclesial. Su elección como Papa representa, por lo tanto, la ascensión de un hombre profundamente arraigado en la espiritualidad agustiniana, guiado por un auténtico espíritu misionero y por una fidelidad inquebrantable al magisterio de la Iglesia. La espiritualidad de San Agustín, centrada en el amor, la búsqueda de la verdad interior y la comunión con Dios y con los hermanos, moldea claramente su manera de pensar y actuar. Su lema episcopal, Cristo es todo para nosotros, no es solo una frase bonita o simbólica. Es la síntesis de todo su caminar, el reflejo de una vida entregada por completo al servicio de la fe, a la escucha del pueblo y a la conducción de la Iglesia con humildad y sabiduría. Un hombre que tiene a Cristo en el centro de su existencia y cuya vida entera ha sido un servicio fiel a la Iglesia y al mensaje del Evangelio. Así es como muchos fieles ven a Robert Francis Prevost, como una señal clara de renovación espiritual, un defensor firme de la doctrina católica y al mismo tiempo, un promotor de la unidad en medio de la rica diversidad que compone la Iglesia en la actualidad. Su elección marca el inicio de una nueva etapa en la historia del catolicismo,
con Prevost asumiendo el papel de sucesor de San Pedro, el pastor universal y humilde servidor de los siervos de Dios. Desde los primeros momentos tras su elección, el nuevo pontífice ha adoptado un estilo sereno, introspectivo y claramente pastoral. Su comportamiento y discurso reflejan profundamente los pilares de la espiritualidad agustiniana, especialmente en lo que respecta a la interioridad, el recogimiento y la búsqueda sincera de la voluntad divina. En sus primeras palabras dirigidas al pueblo reunido en la plaza de San Pedro, destacó con firmeza que todo en la Iglesia debe girar en torno a Cristo. Repitió la frase que vendría a convertirse en un norte de su pontificado, que Cristo sea todo en todos. Esta expresión, lejos de ser solo una hermosa cita, lleva consigo una orientación teológica y espiritual decisiva. Para el Papa Prevost, la misión de la Iglesia no debe confundirse con estrategias humanas o proyectos institucionales. Al contrario, ella es, y siempre ha sido, una respuesta viva y constante a la acción de Dios en la historia. En su visión pastoral, tres pilares se destacan: la búsqueda personal de la santidad, la obediencia fiel a la doctrina cristiana y el celo por las almas, especialmente aquellas que más sufren o están alejadas de la fe. Él rescata, con simplicidad y profundidad, la misión esencial de la Iglesia: ser un instrumento de salvación y luz para el mundo, incluso en tiempos marcados por confusión espiritual y desorientación moral. A diferencia de liderazgos que adoptan posturas excesivamente políticas o inclinadas hacia ideologías transitorias, el Papa Prevost ha dejado claro su compromiso con la tradición viva y la espiritualidad católica auténtica. En las primeras homilías de su pontificado, ha hecho referencias recurrentes a San Agustín, especialmente a la célebre idea del corazón inquieto, ese que solo encuentra verdadero descanso en Dios. Para Prevost, esta inquietud existencial no es signo de debilidad, sino el motor que impulsa la conversión genuina y el redescubrimiento de la fe. Afirma que esa sed interior de sentido y verdad es el punto de partida para una renovación profunda de la vida cristiana, especialmente en un mundo marcado por crisis espirituales, dudas morales y relativismo ético. Es en este contexto donde su liderazgo busca no solo reformar estructuras, sino reavivar corazones. Para el Papa Prevost, la Iglesia de hoy necesita con urgencia regresar a las fuentes más puras de la fe: el Evangelio, los sacramentos y la auténtica enseñanza doctrinal. Pero este regreso no debe confundirse con un intento de revivir nostálgicamente el pasado. Él propone algo más profundo: un reencuentro con las raíces vivas y perennes que sustentan la identidad de la fe cristiana. En lugar de adaptarse a las modas pasajeras o a las presiones culturales del mundo moderno, el pontífice insiste en que el verdadero camino está en la fidelidad al depósito de la fe confiado por Cristo a los apóstoles. De esta fidelidad brota la claridad necesaria para enfrentar los desafíos del presente, un presente a menudo marcado por la confusión moral y la dilución de los valores esenciales del cristianismo. Uno de los pilares centrales del pensamiento y la misión pastoral de Prevost es la promoción de la unidad dentro de la propia Iglesia. Él sabe, como pocos, que existen múltiples sensibilidades teológicas y diversas aproximaciones pastorales conviviendo bajo el mismo techo católico. Y, como buen hijo de San Agustín, valora profundamente la vida en comunidad, la fraternidad y la búsqueda constante de la comunión entre los hermanos en la fe. En sus palabras y acciones, ha alentado tanto a los obispos como a los fieles a convertirse en constructores de la paz interna, sin renunciar a la verdad. Para Prevost, caridad y verdad no están en oposición, se complementan. Él defiende que el diálogo solo tiene valor si se conduce con respeto y sinceridad, pero también con claridad doctrinal, sin relativismos. Entre los temas que el Papa ha abordado con firmeza y constancia, destacan la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana, la importancia de preservar la dignidad de la liturgia como expresión de lo sagrado, y la defensa incondicional de la vida humana desde su concepción. Son puntos que, para él,
no son negociables, ya que expresan verdades fundamentales del Evangelio. Prevost también ha estado advirtiendo sobre los peligros de la secularización, una influencia sutil pero creciente que se ha infiltrado incluso en las estructuras de la propia Iglesia. Según él, este fenómeno vacía el fervor de la fe y genera un cristianismo superficial, desconectado de la vida espiritual auténtica. Al hablar sobre los grandes desafíos de la evangelización en el mundo contemporáneo, Prevost es enfático. La misión de la Iglesia no es promover agendas humanas ni convertirse en una ONG de causas sociales. El papel de la Iglesia es, sobre todo, llevar a Cristo al corazón de las personas. Y para eso, el testimonio personal es esencial. Él ha alentado a los católicos a asumir un espíritu verdaderamente misionero, no solo a través de palabras o discursos, sino con actitudes coherentes, vidas santas y ejemplos concretos. En sus encuentros con los fieles, suele utilizar un lenguaje simple, accesible, pero siempre impregnado de profundidad espiritual. Son palabras que tocan porque nacen de una vida moldeada por la oración, el servicio y la entrega total a Dios. En cada uno de sus mensajes, el Papa Prevost busca alcanzar no solo la mente, sino sobre todo el corazón de las personas, invitándolas a redescubrir lo que es esencial en la fe cristiana. Su estilo de comunicación es directo, espiritual y profundamente enraizado en la tradición de la Iglesia. Él recuerda constantemente que la verdadera fuerza de la Iglesia no está en la cantidad de fieles, ni en su influencia política o social, sino en la santidad de sus miembros y en la docilidad al Espíritu Santo. Este enfoque ha encontrado un eco especial entre las comunidades religiosas, movimientos laicos y fieles que anhelan una espiritualidad más auténtica, profunda y menos dependiente de las lógicas mundanas. En relación con la curia romana, el Papa Prevost ha defendido una renovación basada no en reformas administrativas frías, sino en una conversión espiritual real. Para él, la Iglesia necesita ser menos burocrática y más movida por la oración y el servicio. Ha enfatizado que los cargos eclesiásticos no deben ser vistos como trampolines para estatus o influencia, sino como espacios de responsabilidad y servicio humilde al pueblo de Dios. En este sentido, ya ha dejado claro que pretende nombrar colaboradores que sean no solo competentes, sino verdaderos hombres y mujeres de oración, fieles a doctrina católica y con una vida moral coherente. Se trata de un movimiento de purificación, no de ruptura, un intento de restaurar la credibilidad espiritual de la Iglesia desde su propia casa. Otro punto central de su pontificado ha sido la formación de los futuros sacerdotes. Prevost cree firmemente que los seminarios no deben producir solo líderes o administradores, sino verdaderos pastores, maestros de la verdad y hombres santos. La formación presbiteral, para él, debe ser integral, teológica, espiritual, humana y pastoral. Ha reiterado que la crisis vocacional que afecta a varias partes del mundo no se resuelve con marketing vocacional o acciones externas, sino con el testimonio de comunidades vivas, la oración constante y la fe auténtica de los fieles. En sus primeros documentos y pronunciamientos, ya ha señalado con claridad una de sus grandes prioridades: restaurar con firmeza la identidad católica, muchas veces diluida por interpretaciones ambiguas o adaptaciones forzadas a la cultura contemporánea. No propone un cierre al mundo, pero alerta que la Iglesia debe ser luz, no reflejo, de lo que está a su alrededor. Su deseo es que el Evangelio siga siendo proclamado con valentía, incluso cuando eso signifique nadar contra la corriente y enfrentar incomprensiones. Por eso, ha convocado a todos los católicos, sin excepción, a una verdadera conversión del corazón, a un retorno a la fuente de la fe y al fervor espiritual que originó la misión de la Iglesia en el mundo. Con un estilo sereno, pero profundamente arraigado en la tradición espiritual de la Iglesia, el Papa Robert Prevost ha llamado a todos los fieles a una conversión personal sincera, a redescubrir la belleza del arrepentimiento y la importancia del sacramento de la confesión. Para él,
La penitencia no es una carga, sino una fuente de sanación interior y liberación espiritual. Su propuesta no es una revolución de ideas, sino una revolución del corazón. El Papa invita al pueblo de Dios a retornar a la autenticidad de la fe cristiana, a vivir con profundidad el Evangelio y a buscar una renovación interior orientada por la gracia divina y no por modismos pasajeros o innovaciones sin raíces. Es con pasos discretos, pero cargados de significado, que ha comenzado a conducir la barca de Pedro. Su forma de gobernar transmite mansedumbre, prudencia y, sobre todo, fidelidad absoluta al Evangelio. En tiempos de incertidumbres y tensiones, su figura se erige como un faro de estabilidad espiritual para la Iglesia. El cónclave de 2025 estuvo rodeado de gran expectativa. La muerte del Papa Francisco abrió un periodo de intensas especulaciones e inquietudes respecto al futuro de la Iglesia Católica. El escenario era de transición y ansiedad. Cardenales de todas partes del mundo se dirigieron a la Capilla Sistina, conscientes del peso histórico de esa decisión. Reunidos bajo los frescos de Miguel Ángel, suplicaron la acción del Espíritu Santo, buscando discernir quién debía asumir la misión de suceder a San Pedro. Las primeras votaciones mostraron un colegio dividido. El mundo entero observaba, en suspenso, las señales de humo que salían de la chimenea. El humo negro de los primeros días era un recordatorio de que la unidad aún no se había alcanzado. Mientras los fieles rezaban en las plazas y en las iglesias, los medios especulaban sobre nombres, trazaban perfiles y apostaban por favoritos, pero el nombre de Robert Prevost casi no aparecía entre los más mencionados. Sorprendentemente, fue precisamente este nombre, poco comentado fuera de los círculos vaticanos, el que comenzó a emerger con fuerza durante el proceso. Aunque era poco conocido por el gran público, Prevost, entonces prefecto del dicasterio para los obispos, era una figura de gran influencia entre bastidores en la Santa Sede. Su actuación discreta pero firme, su profundo conocimiento de la Iglesia y su fidelidad a la doctrina llamaban la atención de los cardenales que deseaban un líder espiritual y no solo un administrador. Durante el cónclave, su equilibrio emocional, su visión pastoral clara y su capacidad de escucha y discernimiento comenzaron a conquistar los votos de los electores. Tras la tercera ronda de votaciones, se hizo evidente que había un creciente consenso. La Iglesia necesitaba a alguien profundamente enraizado en la fe, con una espiritualidad sólida y una sensibilidad pastoral. Prevost comenzó entonces a ser visto como la respuesta para un momento de transición delicada. Incluso los cardenales con diversas visiones teológicas vieron en él un punto de unión confiable. Con una mayoría firme, el resultado final fue finalmente alcanzado. El humo blanco, ascendiendo de la chimenea de la Capilla Sistina, anunció al mundo que había un nuevo pastor para la Iglesia Católica. Un nuevo tiempo comenzaba con el anuncio del Habemus Papam. Cuando el cardenal protodiácono anunció el nombre de Robert Francis Prevost como el nuevo papa, el silencio que se apoderó de la plaza rápidamente se transformó en una calurosa y espontánea ovación de aplausos. La elección de un papa nacido en los Estados Unidos, con una vasta experiencia misionera en América Latina y una sólida formación romana, representaba la verdadera universalidad de la Iglesia Católica. Al adoptar el nombre de Papa Agustín, y Prevost rindió homenaje al gran santo y doctor de la Iglesia, San Agustín, cuya espiritualidad y misión ejercieron una profunda influencia sobre su vida y vocación. El primer gesto de Prevost como papa fue pedir oraciones al pueblo antes de conceder la tradicional bendición apostólica, un gesto que remite a las actitudes de los pontífices anteriores, como San Juan Pablo II y el Papa Francisco, quienes también priorizaban este momento de comunión con el pueblo de Dios. El mundo reaccionó con curiosidad y profunda admiración. Inmediatamente, los medios de comunicación mundial comenzaron a investigar su biografía, sus ideas y su trayectoria espiritual, buscando comprender las raíces de su formación y lo que representaría para la Iglesia en el futuro.
En los Estados Unidos, la elección del primer papa nacido en territorio norteamericano fue celebrada con gran entusiasmo, marcando un momento histórico para el país. Ya en Perú, donde el Papa Agustín y había vivido durante varias décadas y se había dedicado al ministerio pastoral, la reacción fue de genuina alegría. Allí, la población lo reconocía como un pastor humilde, cercano a las personas, cuyas palabras y acciones siempre estuvieron orientadas al cuidado y al bienestar espiritual del pueblo. En Europa, su elección fue vista como un retorno a una sobriedad doctrinal y a la valorización de las profundas raíces espirituales de la Iglesia Católica. En los círculos católicos más tradicionales, la elección de Prevost fue interpretada como un soplo de esperanza frente a tiempos desafiantes. Dentro de la propia Iglesia, su ascenso al trono de Pedro trajo tranquilidad a aquellos sectores que se veían preocupados por la creciente confusión doctrinal y el relativismo moral que se infiltraba en diversas esferas. Prevost dejó claro, desde los primeros momentos de su papado, que sería un pontífice que escucha atentamente, pero que jamás negociaría los pilares de la fe, las enseñanzas que Cristo confió a la Iglesia. Reafirmó el compromiso con el depósito de la fe, sin concesiones, y con la protección de la tradición y la integridad doctrinal de la Iglesia. En las primeras semanas de su pontificado, el Papa Agustín se reunió con cardenales y con las diferentes congregaciones de la Iglesia, escuchando y discerniendo los pasos a seguir. Algo nuevo y refrescante ya se nota en el Vaticano: menos discursos políticos, más oración; menos agendas ideológicas, más foco en la centralidad de Cristo. Este nuevo estilo de liderazgo parece traer una ola de expectación y oración, algo que remite a los primeros días de otros pontificados marcantes. El Papa Agustín ha demostrado una atención especial a la restauración de la espiritualidad de la Iglesia, buscando restaurar la verdadera esencia de la fe católica y promover una mayor intimidad con el Señor en todos los niveles de la vida eclesial. El Papa Agustín ha demostrado una preocupación constante por la juventud, la renovación espiritual de los sacerdotes y la santificación de las familias. En varias ocasiones, ha destacado que la verdadera reforma de la Iglesia no se puede lograr solo con cambios estructurales, sino con la santidad de sus miembros. Para él, la Iglesia no se renovará por nuevas ideas o métodos, sino por la transformación interior de cada uno, por la búsqueda sincera de Dios y por una vida santa. Ha insistido en que la verdadera reforma comienza en el corazón, con la conversión personal y la fidelidad a la doctrina cristiana. Aunque el Papa no descarta la continuidad de las iniciativas iniciadas por sus antecesores, enfatiza que todas estas acciones deben tener sus raíces firmemente plantadas en el Evangelio. La adaptación al mundo moderno no puede confundirse con la adaptación a la verdad inmutable de Cristo. Por eso, una de sus prioridades es que la Iglesia se mantenga fiel al Evangelio, buscando, al mismo tiempo, nuevas formas de evangelización que no pierdan la autenticidad de la fe. La expectación es grande, pues se cree que el Papa Agustín publicará pronto su primera encíclica, con un tema que promete tocar profundamente el corazón de la Iglesia: la importancia de la interioridad y la búsqueda de Dios en el silencio de la oración. El tema de la oración como un encuentro personal con Dios parece ser uno de los pilares de su liderazgo. El mundo observa con atención y esperanza los primeros pasos de su papado. La humildad con la que conduce su misión y la firmeza con la que se posiciona ante los desafíos contemporáneos han tocado muchos corazones. Su elección no es solo un hito histórico, sino también una señal providencial para los tiempos que estamos viviendo. En un mundo donde la confusión moral y las divisiones están en ascenso, la figura del Papa Agustín emerge como un faro de claridad y esperanza para aquellos que buscan la verdad. La profundidad espiritual del Papa y su vínculo con la tradición patrística, especialmente con San Agustín, hacen que su papado sea visto como un regreso a las raíces del pensamiento cristiano. El nombre elegido para el pontificado no es meramente simbólico,
nos invita a volver a la sabiduría de los grandes padres de la Iglesia para encontrar respuestas a los dilemas contemporáneos. El Papa Agustini nos recuerda que la respuesta al caos del mundo moderno no está en la constante innovación o adaptación a las tendencias pasajeras, sino en la fidelidad a la verdad eterna e inmutable que Cristo reveló. Desde sus primeros discursos, dejó claro que la verdadera reforma no será posible sin conversión. No se trata de agradar al mundo, sino de salvar las almas, siguiendo el ejemplo del Evangelio. Su liderazgo es una invitación a un camino más estrecho, más desafiante, pero también más fiel a la misión de Cristo. No vino para ofrecer soluciones fáciles, sino para guiar a los fieles por los caminos de la santidad y la vida eterna. Misericordia. Coloca a Cristo en el centro de su pontificado, recordando constantemente a la Iglesia y a los fieles que la liturgia, los sacramentos y la práctica de la fe no son solo rituales externos, sino expresiones profundas del amor de Dios por su Iglesia. Su devoción a la liturgia y a la vida sacramental es un testimonio de su deseo de restaurar la centralidad de Cristo en cada aspecto de la vida cristiana. El Papa no está solo pidiendo una renovación externa, sino una conversión interna que traiga una verdadera transformación espiritual. El profundo respeto que demuestra por la tradición, combinado con su disposición al diálogo, es una combinación que ha tocado el corazón de muchas personas. Este equilibrio entre fidelidad y apertura está cautivando no solo a los fieles comunes, sino también a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Un número creciente de personas está comenzando a hacer eco de su invitación a la autenticidad, a la oración silenciosa y a la vida interior, comprendiendo que esto no es solo un llamado superficial, sino algo mucho más profundo. Su mensaje va más allá de una simple reforma estructural de la Iglesia, ya que se trata de un llamado a la conversión verdadera y radical de los miembros de la Iglesia. El Papa Agustini ha insistido, de manera clara y directa, que la crisis de fe actual no se limita a factores externos. En realidad, la principal batalla se libra en el interior de cada individuo, en las conciencias que están dormidas y en las almas que están distraídas. No duda en desafiar a la Iglesia a despertarse, a abandonar la apatía y a reavivar, con coraje renovado, su misión de evangelización. En sus discursos, evita palabras y terminologías vagas, prefiriendo ser directo y accesible. Sus palabras están ancladas en las enseñanzas del Catecismo y en la Sagrada Escritura, con una claridad doctrinal que él considera un acto de caridad. Para él, la verdad es el único camino capaz de liberar y salvar. Esta postura firme y clara ha encontrado una acogida cálida entre movimientos y comunidades que, a lo largo de los años, han clamado por pastores que refuercen la fe de los hermanos, confirmándolos en su creencia. Pero, al mismo tiempo, el Papa Agustini demuestra una enorme cercanía con los más pobres, con los misioneros que se dedican a las fronteras más remotas del mundo y con las iglesias perseguidas. En los encuentros con refugiados y víctimas de guerras, ha expresado su compasión de manera concreta, haciendo un llamado a la solidaridad cristiana y al amor al prójimo. El Papa no separa la doctrina de la caridad, ni la fe de la acción práctica. Cree que solo es posible amar verdaderamente cuando se ama basado en la verdad. Esta visión integrada, que une contemplación y misión, verdad y misericordia, tradición y actualidad, se revela como una de sus mayores fortalezas. Su historia está marcada por profundas huellas de coraje espiritual y un amor incondicional por la Iglesia. En un momento en que muchos hablan de crisis y declive, el Papa Agustini apunta a la promesa eterna de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Su serenidad y firmeza en las palabras han renovado la esperanza y la confianza de millones de católicos que, desde hace tiempo, ansiaban un liderazgo fuerte y fiel. Aunque el futuro siempre es incierto, como siempre lo ha sido, la Iglesia encuentra seguridad en su trayectoria cuando sus pastores caminan con fe y coraje,
confiados en que la presencia divina guía sus pasos. Al comenzar su pontificado, el Papa Agustín tiene la mirada firmemente puesta en Dios, con los pies firmemente anclados en la realidad terrena, preparado para conducir al rebaño con sabiduría, discernimiento y una fe inquebrantable. No se ve solo como un administrador o diplomático de la Iglesia, sino como un verdadero padre espiritual, un maestro de la fe y un servidor de la verdad. El camino que tiene por delante no será fácil, y el tiempo exigirá grandes desafíos, pero no está solo en esta misión. Cuenta con el apoyo del cielo y con el amor devoto del pueblo fiel, que cree profundamente en su liderazgo. Y así, la barca de Pedro continúa su travesía, ahora bajo la dirección de un nuevo timonel, Robert Prevost, el Papa que Dios eligió para guiar la Iglesia en este momento tan decisivo.